RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos. Hoy tenemos a un invitado que forma parte de este equipo de personas que está haciendo importantes logros para el Perú en la agroindustria. Lo destaco porque las cifras son apabullantes y por eso, bienvenido Gabriel Amaro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pedro, muchas gracias por la invitación y encantado de estar con tus televidentes. La primera pregunta que habría que hacer es, ¿pensaron llegar a donde han llegado? Mira, sí, a ver, no un avance tan exponencial como hemos tenido, pero sí, evidentemente sabíamos que teníamos un tremendo potencial para crecer, ¿no? Ya este primer periodo de 25 años de desarrollo de la agroindustria, la agroexportación y la agricultura, nos ha demostrado que Perú no solamente puede llegar a las grandes ligas y está en las grandes ligas del mundo, sino que puede dar mucho más. Y te voy a dar una cifra. Mira, un exministro de Economía hace más o menos año y medio dijo que deberíamos tener como objetivo exportar 50.000 millones de dólares en productos agrarios al mundo, ¿no? Estamos en este año probablemente cerremos más de 14.000. Es una gran aspiración, pero yo creo que sí es totalmente lograble si continuamos con las buenas políticas públicas. He estado buscando precedentes en la historia del Perú en este campo y me parece que hemos tenido el boom de la pesca, hemos tenido importantes logros con la minería, que bueno, que el Perú es minero histórico, es uno de los 5 grandes países en reservas minerales, pero este caso específico por la diversidad, hemos tenido también el boom del azúcar, sin lugar a dudas, pero este caso específico de un conjunto de productos agroindustriales es sorprendente. Definitivamente hay que destacar que ha habido ciertas adecuadas sinergias. ¿Puedes identificarlas para nosotros? Sí, evidentemente, ¿no? Todo no es un solo elemento el que tiene que darse, digamos, en un sector económico para que resulte un crecimiento de este tipo y exponencial, ¿no? Acá son varios elementos, ¿no? Primero, esto empieza a fines de los 90, el tema de la agroexportación peruana a este nivel, digamos, pero proviene después de que se hizo un arreglo de la economía y del país en materia macroeconómica. Se decidió también como política pública integrarnos al mundo a través de los tratados de libre comercio que se siguen dando felizmente a través de los diferentes gobiernos. El trabajo institucional también de tener un SENASA, ¿no? Una autoridad sanitaria reputada y de primer nivel y que acompaña todo este proceso de certificación del producto que se exporta y de acceso a mercados sobre todos, ¿no? Esta política del MINCETUR de buscar y promover productos peruanos, pero sobre todo un elemento sumamente importante, que es esta ley de promoción agraria que se aprobó el año 2000 y que nos dio un marco jurídico general para toda la agricultura que ha permitido que venga inversión a las zonas rurales y al agro particularmente. Teniendo en cuenta, además, de que nosotros tenemos un país privilegiado, porque somos uno de los que tienen más agua en el mundo, estamos entre los 10 primeros que tienen más agua dulce, tiene unos climas espectaculares para todo tipo de cultivo, en la costa, en la sierra y en la Amazonía, ¿no? Además que estamos en el hemisferio sur, en una zona donde no hay extremos de clima y que nuestro mercado objetivo es el hemisferio norte, en donde estamos contra estación
y en donde está el 90% de los consumidores del mundo aproximadamente. Entonces, ese mercado que necesita alimentos de calidad y en abundancia, nosotros como Perú, aprovechando todo este potencial, y vuelvo a repetir, con buenas políticas públicas podemos seguir promoviendo nuestro sector agrario y ofrecer esos productos que el mundo está necesitando, que son muy variados, ¿no? No solamente frutas y hortalizas, productos procesados, granos andinos, y hay una diversidad de productos que podemos también incursionar y que se pueden convertir en los siguientes años con otro boom tipo el arándano u otro, ¿no? Una pregunta, yo siempre desde los años universitarios como alumno, ahora soy profesor, siempre recibí esa información de que el Perú tenía muy corto el techo para el desarrollo agrícola, porque recibimos el legado de las culturas precolombinas, donde la selva se mantuvo un poco al margen de ese proceso, donde justamente descansa eso que tú has mencionado, una de las reservas mundiales de agua. Pero yendo al tema de aumentar la frontera agrícola, estamos frente a un límite técnico, es decir, hemos duplicado el área de cultivo del Perú gracias a técnicas avanzadas, pero hay límite para esto porque históricamente los geógrafos dicen que el Perú es un país esencialmente forestal, con muy reducidos espacios, por lo menos en la parte occidental de los Andes, para el cultivo de alimentos. Y es una buena pregunta. Otro de los elementos que también sumó como parte de la política pública a este desarrollo de la agricultura moderna es los proyectos de irrigación, que lamentablemente en el país demoran décadas, ¿no? Como muchas de las cosas de infraestructura que se hacen, ¿no? Mira cuánto está demorando las 6 líneas o 7 del tren eléctrico, etcétera, ¿no? Actualmente el gobierno ha lanzado hace como 3, 4 meses un paquete de proyectos de irrigación, 23 proyectos de irrigación, que sumarían más o menos 1.400.000 hectáreas para la agricultura moderna en la costa, desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Hoy día, si lo comparamos con la capacidad que tenemos hoy día en agricultura moderna, más o menos son entre 250.000 y 300.000 hectáreas. Entonces, mira, estamos casi quintuplicando la cantidad de hectáreas para agricultura moderna y para nueva inversión en el Perú, con lo que nos convertiríamos si hacemos las cosas rápido, ¿no? Destrabamos los proyectos de irrigación, atraemos inversión rápido, se construyen rápido y se siguen estableciendo actividades de promoción de la inversión en el sector, nos convertiría en uno de los líderes globales, ¿no? Hoy día en frutas y hortalizas estamos más o menos en el puesto 12º en el mundo, o sea, es un puesto muy importante como principales países agroexportadores en frutas y hortalizas, pero con esa cantidad de hectáreas para agricultura moderna estaríamos pues entre los 3 primeros, ¿no? Entonces, Suena realmente impresionante pasar de 250.000 o 300.000 hectáreas, que es el resultado histórico más alto al que hemos llegado, y hablar de que esto aumente 5 veces. Entonces esto es algo, pero hoy en los proyectos de esta naturaleza hay que contemplar el impacto del cambio climático. Yo estoy cerca de la gente que está elaborando proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, y esa es una variable crítica hoy, porque los caudales, en función de la cuenca hidrográfica de la que hablemos, están siendo afectados desde 5% hasta hay una hidroeléctrica afectada en 50%. Es decir, estamos frente a un comportamiento que no era predecible de este problema, que es un problema global. Ahora, Perú tiene la ventaja de que es una reserva mundial de agua, es decir, la conexión con la parte oriental de los Andes es una salida
muy importante. Y lo segundo, también los ingenieros recomiendan el trabajar lagunas artificiales de reserva en la zona occidental de los Andes, donde antes había nevados, porque esa roca dura puede ser excelente lugar de acopio de agua para épocas de escasez. Y eso puede ser una solución mucho más económica que los grandes reservorios de agua en la costa, que la mayoría corren el riesgo o ya tienen avanzados procesos de colmatación. ¿Algo de esto has escuchado? Sí, mira, riesgos tiene todo el mundo, ¿no? El cambio climático afecta de una u otra manera dependiendo de la región también y de los países. Hay que estar preparados para eso efectivamente y generar el desarrollo de infraestructura, digamos, crítica para poder balancear lo que sale, lo que se obtiene en una represa y los elementos que deberíamos tener para poder guardar un poco más de agua en momentos críticos, pero lo principal es tener la infraestructura, ¿no? Y acá, por ejemplo, en Chaimochic todavía no está terminada la represa Palo Redondo, no hay represa, hay un canal madre, ¿no? Se construye, vamos a tener una capacidad de 400 millones de metros cúbicos para Chaimochic 1, 2 y 3, para ampliar las actuales hectáreas en producción, pero por otro lado, eso se tiene que manejar y operar adecuadamente para que no llegue a los niveles de colmatación como han llegado otros proyectos como Olmos, como Poecho, San Lorenzo y otros, ¿no? Porque ha habido una no adecuada mantenimiento, operación y prevención para que no se colmaten de esa manera, ¿no? Y puedan durar más. Además, se requiere hacer obras de recrecimiento en el caso de Olmos o obras complementarias a lo ya construido hace décadas, como Chaimochic 1, por ejemplo, que se acaba de hacer un contrato gobierno-gobierno con el gobierno japonés para de alguna manera arreglar la infraestructura de Chaimochic 1, avanzar con Chaimochic 3 mientras se destraba Chaimochic 2, ¿no? Entonces sí hay una complejidad no solamente en el desarrollo de esta infraestructura, sino también que va a tener que tomarse todo un plan alternativo para poder superar aquellos momentos críticos debido al cambio climático que mencionas, ¿no? Vamos entonces al otro factor crítico, el que depende más de la mano de los peruanos. He visto la campaña internacional muy fuerte de lo que ocurre lamentablemente entre hermanos latinoamericanos, que es Perú se ha vuelto supuestamente una amenaza para los competidores mexicanos y ha habido una fuerte campaña de tratar de asustar al consumidor norteamericano y europeo de que el producto peruano está contaminado. Yo me di el trabajo de buscar información y resulta que en México también hay problemas de contaminación. No es que ellos estén garantizando la inocuidad. En realidad el problema es común en nuestra América Latina. Pero sí hay una preocupación real de que por más buen trabajo que haga un empresario o una empresa por cuidar su suelo, por cuidar su agua, cuando el barrio tiene prácticas no muy limpias, obliga a un trabajo que no puede ser solo de un proyecto aislado, sino tiene que ser una política pública. En ese tema, yo siento que el Ministerio de Agricultura no está haciendo todo lo que puede hacer para que SENASA sea fortalecido, con la ayuda de las empresas privadas, con obras por impuestos, en fin, para que SENASA esté en todos los mercados del Perú y tengamos un examen mucho más riguroso de la inocuidad de los productos para el mercado interno y para el mercado de exportación, porque el barrio tiene que ser más limpio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Mira, acá, gracias por la pregunta, es bien completa tu pregunta, pero quiero respondértela en dos partes, ¿ya? Primero, efectivamente hay una campaña en redes sociales donde tratan de echar lodo a la calidad del producto peruano. Y es una campaña malintencionada, no te puedo decir de parte de quién viene, pero es totalmente falsa.
A ver, primero, no existe país en el mundo que tenga 100% que no falle en ninguna parte de su proceso o sus productos que entrega. No hay ningún país. Todos los países siempre tienen por uno u otro motivo algunos rechazos de los contenedores de exportación. Siempre. Ya sea porque pasa un límite máximo de residuos, por cadmio, por cualquier cosa. Por pesticidas, por plagas también. Eso pasa con todos los países agroexportadores en diversos productos. ¿Ya? En el caso peruano, y referida a la palta, para que te hagas una idea, más o menos en la temporada se exportaron 30.000 contenedores de palta, Hass, de Perú, de los cuales solo hubieron 14 incidencias. 14, o sea, menos del 0,00, creo que 5 o menos. O sea, entonces, en la incidencia en el rechazo por alguno u otro motivo de un contenedor de palta Hass exportado es nada realmente. Y todos los países le pasa lo mismo, claro, evidentemente no con cifras tan bajas como a nosotros, probablemente más altas. ¿Ya? Eso, Y eso, eso es verdad. así es. Y los mexicanos, no todo el pueblo, sino algunos actores han querido echarnos lodo. Y eso no es Claro, correcto. no es correcto. Pero hay un problema también de uso de agroquímicos prohibidos, agroquímicos tóxicos en algunas partes del campo peruano, ¿no? Sí, por eso te lo quería dividir en dos partes, ¿no? El primero es eso, ¿no? Entonces nuestro grado de rechazo es mínimo. O sea, mínimo si lo comparamos con lo de otros países, que todos los países tienen incidencias, ¿ya? Para empezar. Segundo tema, es bien importante lo que tú dices. Mira, cuando uno exporta, está sometido a una serie de certificaciones que te ponen los compradores, ¿no? Uno es el Global Gap, que es el más extendido, pero hay muchas, ¿no? Respecto a la calidad del producto, respecto al tema social, respecto al tema de agua, al tema ambiental y otros, ¿no? Y uno tiene que cumplirlo de todas maneras. Además, cada mercado tiene sus requisitos. Por ejemplo, el mercado americano tiene unos requisitos distintos al del europeo o al chino o al japonés, ¿ya? Entonces es muy probable que los límites máximos en cada uno de esos países varíen, ¿ya? De repente en un país se acepta y en otro no, algún producto, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Eso es en la industria formal. Pero el mercado local, que tiene supervisión, ¿ah? No solamente de certificadoras internacionales, que certifican el modo de cultivo, la calidad del cultivo, el proceso, el tratamiento al trabajador, a los funcionarios, etcétera, y el tema ambiental, ya, sino todo, todo, hasta el punto de salida y la entrega al país de destino. Sin embargo, en el mercado local no ocurre así. Hay autoridades, por ejemplo, los gobiernos locales se encargan de los mercados, produce semente rector, me parece que en mercados, ¿no? SENASA es la autoridad sanitaria. Una serie de instituciones tienen que velar para lo que se venda al público cumpla los límites máximos establecidos para el Perú. Y hay autoridades. El problema es cuando las autoridades, por un lado, no supervisan o cuando existe, como hay en el caso peruano, una gran mayoría de productores pequeños, que son los que abastecen el mercado, cuyas brechas son muy grandes y que les es imposible, por los sobrecostos que se tienen internos, de hacer toda una certificación, a sacar análisis de laboratorio y todo lo que exige la industria, ¿no? Ahí es donde justamente tiene que entrar la política pública, acompañar a los pequeños agricultores, ayudarlos a disminuir sus brechas y a que el producto final llegue adecuado para los mercados locales. Pero como te digo, son dos realidades distintas y tienen tratamientos totalmente diferenciados. En esa parte, segunda parte, está fallando la política pública porque no tiene un sistema adecuado, correcto, para poder enfrentar ese reto que tenemos y que nos afecta a todos los ciudadanos consumidores. Respecto al SENASA, evidentemente, hemos tenido, y al Midagri, lo que sucede es lo siguiente, Pedro, o sea, hemos tenido 6, 7 años, 7, 8 años
de inestabilidad política muy grave, con 6 presidentes, N ministros de Agricultura, y un último gobierno que terminó en golpe de Estado, donde hubo una afectación muy grave a la institucionalidad pública. Entonces, reconstruir las instituciones públicas, donde había entrado personas que no aportaron nada o destruyeron parte de la gestión pública en diferentes instituciones, es muy difícil. Sobre todo es más difícil en un sector económico como el agrario, que es muy complejo, donde más del 90% es informal, ¿no? Y está en zonas rurales que no están comunicados, etcétera, etcétera. Y los pequeños, como ya mencioné, tienen una serie de brechas no solucionadas todavía. Entonces, eso para el gestor, que es el ente rector del Ministerio de Agricultura, comenzar a arreglar eso en 2 años que tiene el gobierno, ¿no? Es lento, es difícil, pero yo creo que va por buen camino. Le faltan muchas cosas de resolver, pero sí ha enfrentado y ha resuelto varias de ellas, ¿no? No está terminada la tarea. Una de ellas es, por ejemplo, como tú bien dices, modernizar y fortalecer el SENASA, que debe estar con el presupuesto necesario y las capacidades para atender todo este complejo sistema sanitario y los retos que tenemos en la pequeña agricultura, ¿no? No para digamos, afectar a la pequeña agricultura, por el contrario, para acompañarla y que pueda tener las capacidades de cumplir todos estos requisitos fitosanitarios. Allí, conversando con los propios especialistas de alguna de estas 3 instituciones que te voy a mencionar, ya hemos hablado de SENASA, está Sanipes y está una parte de IGESA. Son los 3 institutos en el Perú que tienen que ver con inocuidad. Y yo le preguntaba a una persona de alto nivel de estas instituciones si tenía sentido técnico fusionar a las 3. Y la respuesta fue sí, porque sería más fuerte el trabajo de inocuidad integral y podrían tener resultados con un estándar mucho más completo. Porque me decía, por ejemplo, hace algunos años hubo un serio problema de lotes de harina de pescado, que hubo alerta roja de productos peruanos, y después de una investigación muy rigurosa, porque eran empresas que tenían protocolos de primer nivel, se descubrió que sustancias prohibidas en el Perú habían sido utilizados en algunos campos agrícolas, por la lluvia había llegado al río y del río al mar, y habían terminado en la harina de pescado, pequeñas trazas que habían hecho daño en Noruega, en España. Entonces todo está, vuelvo al concepto, el barrio tiene que ser limpio, porque por más esfuerzo que hagan los exportadores, si hay quien está haciendo daño con malas prácticas, va a afectar tarde o temprano a toda la cadena alimentaria. Entonces, este es un tema crucial, la fusión. Y el otro aspecto es que el Ministerio de Agricultura le ponga más atención a este aspecto, y ahí sí reconozco que no tengo una definición, me gustaría tu opinión. Hay un viejo debate de dónde debe estar la función del agua. El agua ha estado históricamente siempre en agricultura. El Ministerio del Ambiente peleó mucho tener la competencia del agua, ahora la tiene complementariamente. Pero en realidad no debería ser la presidencia del Consejo de Ministros para darle una visión más de conjunto, y eso fortalecería trabajos que tienen mucho por delante y que preocupa que la mano del Estado no sea, no redunde en beneficios concretos. Por ejemplo, me ha sorprendido en sentido positivo este proyecto millonario para el río Rímac, para salvar el río Rímac, pero el río Rímac, a partir de cierta parte de las alturas de la ciudad, ya es un río muerto. O sea, hemos esperado mucho tiempo para rescatar el lugar por el que pasa 1/3 del agua que utilizan los peruanos en la capital del país. Entonces, si seguimos al ritmo como estamos respondiendo al problema del río Rímac, el Perú está perdido. Es muy tarde. La inversión se hace mucho más onerosa, mucho más difícil
de recuperar el ecosistema, los ecosistemas. Hay problemas en todo el Perú y el satélite y la tecnología moderna y los drones con visores nocturnos pueden hacer que el país tenga un monitoreo de cada metro cuadrado de su territorio y darle las seguridades a nuestra vanguardia en el desarrollo que ustedes, como los que están haciendo lo que el fútbol no hace, trayéndole goles al Perú. Es importante que haya ese trabajo de ir cuidando la casa para que el daño no sea mayor a la naturaleza, para que tengamos alimentos saludables y seguir conquistando el mundo con la riqueza de los productos hechos en el Perú. ¿Te parece que eso debería hacerse? A ver, sí, hay varios componentes en tu pregunta, ¿ya? Vamos por la primera. Respecto a la fusión de las tres instituciones sanitarias, ¿no? Yo creo que no estamos en este momento en condiciones de fusionarlas, de verdad. Son tres realidades distintas, aunque tienen muchos puntos de conexión, pero que todavía falta mucho para avanzar con el SENASA, así como con el SANIPES o DIGESA, ¿ya? Podría ser en un futuro, cuando lleguen a unos indicadores de eficiencia y de capacidades adecuados, cuando uno pueda pensar vamos a fusionarlos. Pero si hoy día tienen una serie de problemáticas y complejidades y no están estandarizados, yo creo que va a ser peor el tratar de fusionarlos, porque va a ser más complejo el problema que van a tener entre manos. Ese es mi punto de vista, y yo lo que sí optaría es por fortalecer, modernizar, mejorar las capacidades que tenga el SENASA y cada una de estas instituciones, y planificar una estandarización a mediano plazo para que cuando lleguen esos indicadores de eficiencia y de capacidades se pueda pensar en analizar una posible fusión. Eso por un lado, porque si no va a atrasar todo el desarrollo de una agricultura moderna y una pequeña agricultura que queremos formalizar y modernizar, que va a comenzar a ir a pasos nuevamente exponenciales, esperemos a partir del próximo año, ¿no? Ese es como primer punto. Respecto a lo otro, tú ponías el ejemplo del río Rímac, que sí a todos nos entusiasma tener que ese proyecto se haga realidad, pero ya, porque es un proyecto que tiene años también, pero que toda la cuenca del Rímac, ¿no? Y todo el curso del Rímac tengan las condiciones ambientales para ponerle alguna etiqueta adecuadas, cosa que no sucede. No, nos quedamos en una partecita, ¿no? Nada más. Entonces, y ahí nuevamente está el ministro del Ambiente, probablemente está el gobierno local, está el gobierno regional, está el gobierno nacional, está el Midagri, está todo el mundo, el ANA y todo el mundo. El ANA depende del ministro de Agricultura. Así es, así es. De ahí voy a ese tema del ANA, pero sí. Pero mira cuántas entidades tendrían que estar ahí para que esa cuenca sea una cuenca como corresponde y que cumpla toda la regulación. Las ecas de agua, el tema ambiental, la cantidad de agua que tiene que preservarse para la vida en ese río, la calidad de las vertientes, etcétera, un montón. Que la población no utilice como un botadero masivo el río. Botadero más los desagües que lo botan al río, ¿no? Todo eso es público. Eso no es, el público tiene que establecer y hacer y construir y desarrollar lo que corresponde. Pero mira toda la complejidad que hay, ¿no? ¿Qué se necesita? Decisión política y tomar el toro por las astas. Porque si nosotros vamos a comenzar a pensar que hay que hacer, o sea, hay tanta burocracia y tanta regulación y poco liderazgo para hacer las cosas que cada proyecto pues demora 40 años. Cuando en Europa, en Estados Unidos o en China, te lo hacen pues en 6 meses. Decisión política, desburocratización, procedimientos más ágiles, ¿no? Y bueno, ordenar la casa, ¿no? Si no, olvídate, no vamos a ver un beneficio tangible para los ciudadanos rápido. Mira lo que ha pasado con el tren, ¿no? El alcalde trae los trenes, no importa ya cómo los trajo, no, están los trenes, ya están. Un tren que puede durar 40, 50, 100 años más.
¿no? Estamos en el tema ideológico, político, ok, ya están. Yo no veo que trabajen todos para que esos trenes estén funcionando ya en 6 meses. No lo veo. Ni ningún ciudadano, mientras están permitiendo que los ciudadanos vayan en combis, asesinas, estén sujetos, están perdiendo 2, 3, 4 horas de su vida la combi, en el micro, y aparte el tema de seguridad, etcétera, perdiendo horas vitales familiares que le dan un beneficio familiar, social, y horas productivas, mientras los burócratas están peleándose. Es Ya, correcto, sí, es los correcto, trenes, hay que sí, limitarlos. es correcto lo que dices, Gabriel. Aunque tengamos en 2 años inaugurada la línea 2 del metro y podamos llegar hasta ATE con un sistema moderno, de todas maneras es un paliativo este esfuerzo de haber traído esos trenes, y lo constructivo es aprovecharlos y no ponerle trabas. En eso estamos de acuerdo. Eso Eh, pasa con todo, Pedro, con todo. Mira la vía expresa, que el esfuerzo del alcalde, por ejemplo, en donde ha hecho toda una vía expresa. Algunos dicen que no está señalizada, pero ya está hecha. Y si hubiera estado otro, probablemente lo hubiera hecho en 20 años. Aquí En vez de viene, aquí, todos sumar, sí, ¿no? Todos aquí, sumar a que se haga y que se termine y colaborar, están pues enfrentados. Eso es lo que no necesitamos los ciudadanos, necesitamos trabajar para generar bienestar y riqueza. estamos de acuerdo, Gabriel. Yo tengo también esa mentalidad constructiva de buscar el lado bueno de las cosas. Y la última pregunta, mi estimado Gabriel, sin perjuicio de que vamos a tener otros capítulos porque hablar contigo es importante. El tema de la exoneración tributaria que ha generado mucho debate. Ustedes podían seguir haciendo goles sin necesidad de estas medidas tributarias, ¿es verdad? No necesariamente. Te explico, ¿ya? A ver, en todos los países existe un marco promotor agrario, de diferentes formas. ¿Ya? Es más, la ley de promoción agraria ha tratado de ser repetida en otros países que hoy día son competidores nuestros. ¿Ya? Con cero de renta, por si acaso. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, y además, en países desarrollados hay subsidios directos a la agricultura. No solo a la pequeña agricultura, como quieren hacernos creer algunos, a toda la cadena productiva, porque hoy día no se habla pues del grande, del chico, del mediano, ni siquiera la FAO. ¿Ah? Se hablan de sistemas alimentarios, sistemas, donde el pequeñito, el productor o la empresa grande de alimentos o de productora agraria o agroexportadora está conectada en su país, en su sistema nacional, que a su vez está conectada al sistema global. Entonces se hablan de sistemas alimentarios. Y como todos los países mantienen un marco promotor, cada uno a su estilo, su forma, lo que sea, en el Perú necesitamos un marco promotor. Y el marco promotor es, por ejemplo, la ley de producción agraria que se derogó de mala manera por temas ideológicos y políticos, y que felizmente este Congreso, a pesar de que muchos no les gusta el Congreso, este Congreso lo ha aprobado, ha sido muy responsable de haber, después de tener varios, 4 o 5 proyectos de diferentes bancadas, de diferente tendencia política, han sacado un proyecto que lo han aprobado en el Pleno y que el gobierno lo ha aprobado y que tiene respaldo de cadenas productivas, de pequeños productores de costa, sierra y selva, ¿no? Además del empresariado, ¿no? Entonces, esto te genera un marco promotor para que se pueda desarrollar una agricultura que en el Perú más del 90% es informal y en donde necesitamos generar empleo, crecer y generar oportunidades en las zonas rurales. Mira, te lo voy a poner con números. Cuando no había 15% de renta, o sea, antes del año 2000, el Perú no crecía, para ser fácil el ejemplo, más de 700, 800 millones de dólares de exportaciones, de agroexportaciones, durante más de 50 años. No crecía. Se puso, y tú tenías el equivalente al 30% de renta en agro. Pusiste la ley de promoción agraria con 15% de renta, que duró con la justa 20 años, y creció exponencialmente la tributación en el agro, con más de 12.000 millones de dólares de agroexportaciones. La pregunta es, ¿cuándo recaudaste más? ¿Cuando tenías 30% de renta en agro o cuando tenías 15% de renta en agro? ¿Te das cuenta? ¿Cuándo formalizaste más?
¿Cuando tenías 30% de renta en agro o cuando tenías 15% renta en agro? ¿Cuándo disminuiste más la pobreza y generaste más empleo en la zona rural? ¿Cuando tenías 30% de renta en agro o cuando tenías 15%? El tema se cae de maduro cuando uno tiene un marco tributario promotor en este sector, en el sector agrario, para todas las cadenas productivas como lo es, porque algunos dicen que solamente es para 15 empresas agroexportadoras. Para todo el sector agrario ocurre lo que ocurrió los 20 primeros años de este siglo, ¿no? En un Gabriel, crecimiento en tú, todo sentido, sí, económico. tu respuesta es muy clara. Eso significa que sí podían haber sobrevivido con el régimen general, pero ahora van a poder hacer mucho más y esperamos que esos 12.000 millones de dólares lleguen a 20.000. Eso A sería 50, un hecho, a 50. sería pues maravilloso, porque es trabajo para mucha gente y mejores condiciones de vida. A seguir adelante haciendo camino al andar y hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por la entrevista y un saludo a todos. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.